Bueno, muy buenas tardes otra vez. Feliz día hoy. Si pueden, abran sus Biblias al libro de Filipenses. Esta tarde vamos a empezar a estudiar este libro, esta carta de Pablo a los Filipenses. Así que si pueden, abran sus Biblias a ese libro. Y antes de empezar, quiero decir unas palabras sobre el enfoque nuestro sobre la predicación, ¿no? En nuestra iglesia, más que nada, la forma en cual predicamos la palabra es esta. Elegimos un libro en la Biblia, uno de los 66 libros en la Biblia, y empezamos en el versículo 1 de capítulo 1, y luego predicamos versículo por versículo hasta llegar al último versículo del último capítulo. Es decir, estudiamos todo el libro de manera secuencial, empezando en el principio y terminando al fin. La palabra misma dice en 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Cada libro, cada capítulo, cada frase, versículo, palabra, es su revelación a nosotros. Entonces, la Biblia es la autoridad final en nuestras vidas. La Biblia y solamente la Biblia es nuestra autoridad, porque cuando habla la Biblia, habla Dios mismo. Y es por la palabra y solo por la palabra que Dios se comunica con nosotros hoy. Es decir, que no hay ningún hombre ni ninguna mujer que tenga autoridad divina en este mundo hoy. No hay ninguna iglesia ni las tradiciones de una iglesia cuales tienen autoridad divina. Es solamente la palabra de Dios. Entonces, estudiamos la palabra para escuchar a Dios mismo. Y entendemos que Dios nos dio la Biblia ¿de qué manera? Nos dio la Biblia con palabras junto a otras palabras que forman frases, y esas frases junto con otras frases forman párrafos, los párrafos forman capítulos y los capítulos libros. Entonces es por eso que estudiamos la Biblia de esta manera, porque Dios nos dio su revelación de una forma lógica y secuencial. Entonces, es por eso que para en verdad entender la Biblia, debemos empezar en el principio de un libro y luego seguir desde ahí hasta llegar al fin. De esa manera entendemos el contexto de lo que dice el autor bíblico, ¿no? Sin saber el contexto de lo que uno lee, puede cambiar la interpretación de lo que uno lee y en efecto perder lo que en verdad está diciendo Dios. Y creo que nosotros entendemos eso. Cuando vamos a la librería, compramos un libro y abrimos el libro. No empezamos a leer en el medio del libro, en el medio de la página, en el medio de la frase. No, empezamos ¿a dónde? En el primer capítulo, en la primera palabra de la primera frase. Y luego seguimos. ¿Por qué? Porque entendemos que el autor está desarrollando un argumento lógico, ¿no? Y es igual cuando venimos a la Biblia. Hay que entender el contexto. Les doy un ejemplo. Hay mucha gente quien aprecia el versículo Filipenses 4:13. Mucha gente en el mundo aprecia este versículo Filipenses 4:13, a donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguro lo han oído ese versículo, lo han leído. Hay muchos atletas quienes aman este versículo. Aman a Filipenses 4:13 y hasta lo tienen tatuado en sus brazos, en su espalda. Y la pregunta es, ¿por qué aman a ese versículo? Es por esto, porque ellos piensan que ese versículo dice que yo puedo ser victorioso en cualquier competición atlética porque Dios me fortalece. O sea, yo puedo ganar el partido de fútbol porque es Jesús que me fortalece. Él me da la fuerza para ganar, para competir.
Y la ironía es que la mayoría de esas personas ni siquiera son cristianas. Ni siquiera son cristianas. Y aún claman a ese versículo para sí mismos. La pregunta es esta. En este ejemplo, ¿es eso lo que tiene en mente Pablo cuando dice esas palabras? Que lo puedo ganar cualquier partido de fútbol, hacer esto o eso porque Dios me fortalece. ¿Es eso lo que quiso decir Pablo? Si le preguntarías a estos atletas, bueno, ¿te gusta este versículo? Genial, a mí también. Pero cuéntame, ¿qué viene antes de ese versículo? ¿No? O sea, ¿qué dijo Pablo en Filipenses 4, 9, 10 y 11 y 12? ¿O qué dijo Pablo después de ese versículo, en versículo 14, 15, 16 y 17? ¿Cuál es el contexto, en otras palabras, en cual Pablo dijo esto sobre Cristo? ¿Cuántas personas piensan que van a poder responder esa pregunta? No muchas. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es memorizaron este versículo y lo toman y le aplican su propio entendimiento. ¿No? ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, en este contexto, si leen todo el libro de Filipenses, como vamos a hacer, Pablo está encarcelado en Roma cuando dice esto. Por 4 años ya está encarcelado, está en prisión. Y no sabe si va a morir o si va a vivir, está esperando su sentencia, está en una situación muy desagradable Pablo, ¿no? Entonces ese es el contexto en cual dice esto, se puede leer así: yo puedo estar contento en cualquier situación, hasta encarcelado, porque Jesús me fortalece en todo, ¿no? Nada que ver con ganar ningún partido, ni esto, ni eso. Jesús me da la fuerza para mantener mi paz, mi gozo y estar contento en cualquier situación. Más bien sería aplicado ese versículo por un atleta de esta manera: yo puedo perder el partido porque Jesús me da la fuerza. Yo puedo perder porque es Jesús quien me fortalece. Puedo perder sin pecar. Puedo perder sin enojarme, sin estar rabioso, porque Jesús me fortalece, ¿no? Entonces, ven, el contexto importa mucho. Hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios para no falsificar lo que dice Dios, para no torcer su palabra, como lo hacen muchos predicadores hoy en día. Segundo Pedro 3, versículos 14 y 18. Segundo Pedro 3, versículos 14 a 18, Pedro dijo esto sobre las letras de Pablo. Aquí está Pedro hablando sobre las cartas de Pablo. Segundo Pedro 3, 14, 18 dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro dice que hay cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo. Y dice que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, dice Pedro, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, mucha gente tuerce la palabra de Dios. Hay gente que agarra la palabra de Dios hoy en día y la usa para soportar el aborto. Que tuercen la palabra de Dios y dicen, no, Dios está bien con el aborto. O Dios está bien con la homosexualidad, o con esto o eso, ¿no? La tuercen a la palabra
para que diga lo que no quiere decir. Y eso es muy grave. Y eso es por eso que nosotros queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice Pedro, y eso solo se puede con el estudio cuidadoso de su palabra, estudiando la palabra de Dios. Entonces hoy, como dije al principio, vamos a empezar a estudiar esta carta, la carta de Pablo a los Filipenses, una carta muy bonita y alentadora. Esta es una de mis cartas favoritas en el Nuevo Testamento. Y lo que quiero hacer hoy es empezar en capítulo 1 con el versículo 1 para dar una introducción a esta carta, bueno, para que tengamos el contexto. Entonces, si van a Filipenses 1, versículo 1, la palabra de Dios dice esto: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Bueno, ¿qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos que esta carta, como dije antes, fue escrita por Pablo, por el apóstol Pablo, y la escribió a una iglesia local en la ciudad de Filipos. Es como una iglesia local en Santa Fe. Él escribió esta carta a una iglesia local en la ciudad de Filipos. Ahí voy a explicar en un momento a dónde se ubica esa iglesia. Pero para darle un poco más de información, cual se puede encontrar en una buena Biblia de estudio, como lo hice yo, les quiero dar un poco más de datos. Bueno, contexto cultural. Pablo escribió esta carta cerca del fin de su vida, en el año más o menos 60-62 después de Cristo. Bueno, él escribió esta carta casi 2000 años atrás, desde hoy. Y junto a esta carta, la carta a los Filipenses, las cartas a los Efesios, Colosenses y Filemón, estas 4 cartas se les conoce como las epístolas de la prisión, porque Pablo escribió estas 4 cartas mientras estaba encarcelado en Roma en este momento. Entonces, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón son las cartas, las epístolas de la prisión. Esta iglesia en Filipos fue plantada por Pablo mismo en su segundo viaje misionero. Su segundo viaje misionero se puede leer en el libro de Hechos, capítulos 15 a 18. Bueno, Pablo plantó esta iglesia hace más o menos 10 años antes de escribir esta carta. Se la escribió a la iglesia en Filipos y esta iglesia se encontraba en la ciudad de Filipos. Estaba ubicada en el este de Macedonia, o noreste sería de Grecia, y en el día de Pablo era una ciudad muy importante por su ubicación. La ciudad de Filipos comandó la ruta terrestre a Asia Menor y también tenía unas minas de oro en las montañas. Y esto es interesante. Siglo antes, en el año 356 antes de Cristo, fueron estas minas de oro que atrajeron el interés de Felipe el II de Macedonia. Felipe el II de Macedonia era el padre de Alejandro Magno, o sea, el conquistador famoso. No sé si conocen. Y fue Felipe el II quien renombró a la ciudad a Filipos, cual significa ciudad de Felipe. Bueno, años después, en el segundo siglo, después de que Roma conquistó a Macedonia, Filipos fue incorporada a la provincia romana del mismo nombre, la ciudad de Filipos. Y más de un siglo después de eso, se convirtió en una colonia romana y era el hogar de muchos veteranos romanos. Y de tal manera se encuentra esta ciudad en los días de Pablo y en los días de esta iglesia. La ciudad de Filipos, de tal manera, tenía el mismo estatus legal de las ciudades de Italia. Y los ciudadanos de Filipos eran ciudadanos romanos, estaban exentos de pagar ciertos impuestos
y no estaban sujetos a la autoridad del gobernador provincial. Y esto solo para decir que nos enseña esto sobre la iglesia en Filipos, que esta gente no eran judíos, eran gentiles. O sea, eran como nosotros, no eran judíos. Esta era una iglesia que estaba formada de gentiles. Y este es el contexto cultural de la iglesia en cual Pablo escribió esta carta a los filipenses. Ahora, es el contexto cultural. Bueno, la pregunta es esta: ¿por qué es que Pablo escribió esta carta a estos cristianos en este momento? La respuesta a esa pregunta nos ayuda a entender lo que vamos a aprender nosotros en los meses que vienen. Y les digo, por empezar, que el tema principal de esta carta es este: una vida de gozo en el Señor Jesucristo. Una vida de gozo en el Señor Jesucristo. Lo central en esta carta que vamos a estudiar es el Señor Jesucristo y la vida que Él da a su gente. ¿Cuál es una vida de gozo? El gozo es el tema de esta carta. La palabra gozo se encuentra 16 veces en esta carta chiquita. Vamos a aprender en verdad cómo es que podemos tener gozo. Bueno, y dirías que raro que Pablo esté encarcelado, ¿no? Y que él escriba esta carta con gozo sobre el gozo. Es decir, estar encarcelado no debería dejar a uno con gozo, ¿no? Sino en miseria. Y aún él escribe, no, con gozo sobre el gozo. Y es más aún raro cuando entendemos la situación de la iglesia en Filipos. ¿Cuál era la situación de estos creyentes en esta iglesia? Bueno, por empezar, estos creyentes eran muy, muy pobres. Eran muy pobres y aún eran muy generosos. Eso se aprende en el libro de Hechos. Eran muy generosos, lo ayudaron a Pablo cuando estaba en una circunstancia difícil en su ministerio, pero eran pobres. Encima de eso, estos cristianos eran perseguidos por su fe en Cristo Jesús. Encima de eso, también estaban amenazados por falsos profetas en la iglesia. Y encima de todo eso, también había algunas personas en la iglesia cuales estaban causando división en la iglesia. División. Y este es un buen punto. La mayoría del tiempo cuando una iglesia cae, no cae por ningún problema de afuera, no por el gobierno, no por la persecución, sino por división entre miembros en la iglesia. Y ese problema se encuentra en esta iglesia. Había algunas personas que estaban desagradadas y estaban peleando y amenazando la unidad de la iglesia. Entonces, problemas por fuera, problemas por dentro, tal como tenemos hoy en día, ¿no? Sin embargo, el tema de esta carta es el gozo en el Señor Jesucristo. Y esta es la clave para nosotros esta tarde. En esta carta Dios nos da el secreto de tener gozo en cualquier circunstancia en la vida. En cualquier circunstancia en la vida, sea en pobreza, persecución, amenazas, en problemas dentro de la iglesia, en la familia, el creyente puede tener gozo en el Señor Jesucristo. Y para darle un poco más de hambre para esta carta, vamos a aprender mucho sobre la encarnación de Cristo Jesús, sobre la mente de Cristo Jesús. Vamos a aprender sobre la unidad en la iglesia, la vida de Pablo, sobre la perseverancia en la vida cristiana, sobre cómo tener paz sobrenatural, sobre cómo estar contento en todas las etapas de la vida y mucho, mucho más. Es decir, este libro es puro oro, es puro oro. Y espero que les bendiga tanto a ustedes como a mí, ¿no? Entonces empecemos. Una vez más, capítulo 1, versículo
1, dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Bueno, ya como vimos, Pablo es el autor de esta carta. Pero ahora, si ven al principio, aquí dice Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Timoteo solo lo acompañaba Pablo. Bueno, Pablo era el autor inspirado de esta carta. La pregunta es, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? En el capítulo 3 de esta carta, Pablo nos va a dar mucha más información sobre su vida antes y después de conocer a Cristo como su Salvador. Pero por empezar aquí, ¿qué es lo que dice Pablo? Él dice que es un siervo de Cristo Jesús. Es un siervo de Cristo Jesús. Y la traducción siervo aquí es una palabra un poco débil, una traducción débil. No refleja el idioma original muy bien. La palabra mejor traducida es esclavo, esclavo. Que Pablo era un esclavo de Jesucristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la relación entre un esclavo y un amo nos enseña que el amo tiene toda la autoridad, el amo tiene todo el poder, el esclavo no tiene ningún poder. Es el amo quien les da todas las instrucciones al esclavo. ¿Cuál es la función del esclavo? Es solo oír y obedecer la voz de su amo. Es decir, que el esclavo vive por la voluntad de su maestro, no por su propia voluntad. Eso es lo que vemos aquí. Y Pablo vivía por la voluntad de su amo Jesucristo. Más bien en Filipenses 1:21 dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo. Y miren qué él dice aquí. Pablo y Timoteo, su hermano en Cristo, son siervos de Cristo Jesús. Es decir, que todo cristiano verdadero, no solo Pablo, es un esclavo de Cristo Jesús. Vive por su voluntad. Todo cristiano sigue a Jesús como Señor de su vida, ¿no? Y la palabra Señor es otra palabra que indica ser amo, que indica ser maestro, tener autoridad, ¿no? Y ahora sí, en la Biblia, cuando leemos la Biblia, está bien claro que la salvación es solo por gracia, de por medio de la fe en Jesús. Eso lo hizo bien claro Pablo en Efesios 2, versículos 8-9, a donde dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no podemos hacer nada para salvarnos. Cristo lo hizo todo en nuestro lugar y su salvación se nos da por fe en Él, por creer en lo que hizo Él. Y Pablo también lo hace bien claro esto más tarde en el capítulo 3 de esta carta. La salvación es por fe es un regalo. Pero Dios también nos dice que la persona que en verdad puso su fe en Jesús, la persona que en verdad abandonó a su vida antigua de pecado y que fue recreada en Jesús, que experimentó el nuevo nacimiento y que puso toda su confianza en el Señor para el perdón de sus pecados y que fue hecha nueva criatura, como dicen 2 Corintios 5:17, esa persona, dice la palabra, también tuvo un cambio de amos. Hubo un cambio de amos. La persona el cristiano, tiene un nuevo Señor. Y hay que entender esto, que toda gente es esclava. Todos tienen un amo. Todos tienen un amo. Nadie es en verdad libre en la vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿quién era nuestro amo antes de conocer a Cristo? Y la respuesta es el pecado. El pecado. En Romanos 6, 15-18, eso mismo lo dice Pablo.
Romanos 6, 15 a 18, eso es lo que dice Pablo. Romanos 6, 15, 18. Dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo de pecado, os hicisteis obedientes del corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuiste entregada. Y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, es decir, siervo del Dios, quien es justo. Entonces éramos todos esclavos a nuestros pecados, ¿no? Estábamos encadenados y era como que si no podíamos no pecar. Teníamos que pecar. Teníamos que obedecer a este amo, al pecado. Pero también lo podemos decir así, que nosotros mismos éramos nuestro amo. Nosotros mismos éramos nuestro propio amo. En el Viejo Testamento, en el libro de Jueces 21, versículo 25, Jueces 21, versículo 25, en ese estado estaba Israel. Escuchen lo que dice. Jueces 21, versículo 25. Dice la palabra, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. O sea, Dios no es el que me va a decir cómo vivir mi vida. Yo voy a decidir eso, ¿no? Yo soy el amo de mi propia vida. Yo soy el capitán de mi destino. Ese es el pensamiento, ¿no? Y si quieren saber cuál es el ídolo, detrás de todo ídolo, es el yo mismo. Soy yo, ¿no? Soy yo. Lo que yo quiero. Lo que me parece bien a mí. Lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero para mi vida. O podríamos decirlo así también. Nuestro amo era el dinero. Eran las riquezas. O podríamos decir, eran las posesiones mundanas. Para eso vivíamos, ¿no? En Mateo 6:24, esto lo dijo Jesús. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no se puede, dice Jesús. Es imposible tener dos amos. En esos tiempos, un esclavo tenía solo un amo. No se podía tener dos. O sea, no podía tener un amo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego desde las 2 hasta las 8 voy y tengo otro amo. Era un solo amo. Y es importante reconocer aquí que no hace falta ser rico para servir a las riquezas, para vivir para el dinero. Porque la palabra dice que si uno ama al dinero, a las riquezas de este mundo, uno puede ser pobre y aún dinero ser su amo. En 1 Timoteo 6, versículo 10, Pablo dijo esto. 1 Timoteo 6, versículo 10, Pablo dijo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ven, mucha gente hoy en día dice el dinero es la raíz de todo mal.
Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice el amor al dinero, ¿no? El amor al dinero es la raíz a todo mal. Uno puede ser pobre y amar al dinero y hacer muchas cosas feas para obtenerlo, ¿no? Es el amor al dinero. Ser rico en sí mismo no es pecado. Hay mucha gente cristiana y hay mucha gente en el Viejo Testamento quien era gente de Dios y era rica, ¿no? Pero es el amor, el ídolo del dinero, el ídolo de las posesiones. Entonces Jesús dice, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. Es el pecado o Jesús. Es uno mismo o Jesús, el dinero o Jesús. Todos somos esclavos de un amo. Entonces ya vemos que la palabra aquí en Filipenses 1 ya tiene mucha aplicación. La pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿No? ¿Quién es mi amo? ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es mi Señor? Porque ser esclavo es una muy buena cosa. Es una muy buena cosa si tu amo es un amo quien murió por tus pecados, es un amo quien te ama, quien te cuida, quien te da la vida eterna, quien vuelve por ti para llevarte al reino de los cielos, a donde no hay pecado ni corrupción. Es decir, este amo, Jesucristo, es un amo gentil, un amo muy, muy cariñoso, ¿no? Y es por eso que la relación entre cristianos y Jesús no es solo escribida en la Biblia como una relación de esclavo y amo, pero sino también de esposa y esposo, ¿no? Hay ilustración de un matrimonio precioso entre Jesús y su gente. Pero por otro lado, la esclavitud al pecado y las cosas de este mundo solo traen la muerte eterna, ¿no? Prometen felicidad, pero traen al infierno, sufrimiento sin fin. Y es por eso que Jesús dijo, ¿qué ventaja hay si ganás todo el mundo? Si ganás todo lo que te puede dar el mundo y en fin perdés tu alma, ¿no? No tiene beneficio. Entonces, ¿quién es tu amo? ¿Dónde pasás la mayoría de tu tiempo? ¿Haciendo qué? ¿Pensando en qué? ¿Sirviendo a qué? ¿Codiciando a qué? ¿Cuáles son tus amistades? Nos podemos preguntar, ¿es lo que le agrada al Señor? ¿Lo haces por su voluntad? ¿Pensás en Él? ¿Pensás en su palabra? ¿Tenés un corazón para su gente, para servir a la iglesia? ¿Estás en oración, en comunión dulce con Él? ¿Quieres verlo? ¿Quieres estar con Él? ¿Y cuánto tiempo pasas a solas en su palabra? ¿No? Leyendo la palabra de Dios, no leyendo toda la basura que hay en la internet, en la televisión, ¿no? Pero en la palabra de Dios, en comunión con Él. Pablo tenía otro amo antes de conocer a Cristo y como vamos a aprender en el capítulo 3, su amo era la religión. Él vivía para la religión. Pero Jesús lo salvó y le cambió la vida y él fue liberado de sus pecados, de sus cadenas y encadenado a su Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también debemos tener como experiencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces volvemos al versículo. Aquí dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Bueno, luego en el capítulo vamos a aprender más sobre este hombre Timoteo, pero por ahora es suficiente entender que Timoteo era un hombre joven que acompañaba a Pablo de vez en cuando en su ministerio. En el futuro fue a venir a ser el pastor de la iglesia en Éfeso, el destinario de las cartas de 1 y 2 Timoteo.
Ese es Timoteo. Vamos a aprender más sobre él después. Y puede ser que estén preguntando, ¿cómo puede ser que Timoteo esté con Pablo cuando Pablo está encarcelado? Y bueno, si leemos el fin del libro de Hechos, nos enseña que Pablo tenía un poco de libertad mientras estaba encarcelado. Él podía recibir compañía. Y es claro que en este momento Timoteo lo estaba visitando a él, ¿no? Entonces los dos son siervos de Cristo Jesús y dice aquí que le escribí esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús, es decir, todos los cristianos. Y acá aprendemos algo muy importante, ¿no? Venimos de la Iglesia Católica, ¿no? Bíblicamente vemos aquí, un santo es un cristiano. ¿Ok? Un santo es un cristiano. La palabra santo significa separar. Entonces, una persona santa no es santa porque llegó a ser algo especial y bueno en sí misma. La persona es santa porque Dios la separó del mundo hacia Él, ¿no? La persona es hecha santa por Dios, ¿no? Entonces, un santo no es hecho un santo por una iglesia o un papa en la iglesia romana católica. Uno viene a ser un santo una vez que uno pone su fe en Cristo Jesús, ¿no? Y es por eso que Pablo dice aquí que son todos santos. Si has puesto tu fe en Jesús, nosotros somos santos. Somos santos. Y aquí dice después que le escriben a todos, incluyendo a los obispos y diáconos. Es decir, que Pablo le está escribiendo esta carta a todos los cristianos, incluyendo el liderazgo de la iglesia. Liderazgo, ¿no? A los obispos y a los diáconos. Y toda iglesia local nos enseña esto, debe tener liderazgo bíblico, ¿no? Y eso se encuentra, está definido en la carta de 1 Timoteo, capítulos 2 y 3. Ahora un obispo es lo mismo que viene a ser un pastor. Bueno, son dos palabras diferentes, pero se refieren al mismo título, al título de líder de pastor. Y bueno, también dice a los diáconos. Los diáconos. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo y un diácono? Los obispos, los pastores en una iglesia se enfocan en las necesidades espirituales de la gente, más que nada. Y los diáconos en las necesidades físicas de la gente, más que nada. O sea, de vez en cuando se mezclan. O sea, un diácono puede enseñar. El Denis es un diácono y él predica de vez en cuando. Eso está bien. Pero son dos oficinas diferentes, ¿no? Pablo y Timoteo escribimos a los santos en Filipos con los obispos y diáconos. Y bueno, queremos parar aquí hoy y la próxima vez vamos a tomar una sección mucho más grande en esta carta, bueno. Pero por ahora, la verdad que les quiero dejar esta tarde es la pregunta, ¿quién es tu amo? ¿No? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es mi amo? Y la Biblia dice que tenemos que examinar nuestro corazón, ¿no? A nosotros mismos. ¿Quién es mi amo? En verdad es Jesús. Es en verdad Jesús. Todo otro amo es cruel, es cruel. Todo otro amo te lleva hacia la muerte. Pero este amo es bueno, es gentil, tierno, ¿no? Entonces, si no lo has hecho, y también lo digo por los que ven en la internet, y hay mucha gente que mira estos mensajes, si no lo has hecho, hay que arrepentir del pecado, del corazón, y en verdad poner la fe en Jesucristo. Y desde ese punto en adelante, Él viene a ser tu amo, quien te guía en la vida. Bueno, oremos. Padre, te
Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por todos los que vienen a escuchar y aprender, y espero que tomes estas palabras y las plantees en nuestros corazones, que crezcan y que den fruto. Para todos los que escuchan en la internet también, que les beneficie estos mensajes. Y te pedimos que en adelante crezca este ministerio y este servicio con gente que quiere venir y aprender más sobre tu palabra y sobre quién sos. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.